Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast Disque Cristianas. Esa era yo. La palabra disque cristiana la escuché tantas veces en mis años en el Evangelio. Cada vez que me acercaba me decían disque cristiana. ¿Y eso qué es cristiana? Me presento. Mi nombre es Mili Andrea Emperador. Tengo 49 años en el año 2024. No sé en qué momento estés escuchando esto. Es mi primer podcast. Hace 2 años decidí hacerlo por dirección de Dios. Tengo 49 años, soy cristiana, tengo una hija de 19 años. Y hace 2 años compré los equipos para hacer esto por dirección de Dios. Pero me dio miedo. Tengo que decirles, me dio miedo. Porque todavía estaba llena de y si dicen, y si quitan, y si ponen, y si me llevan, y si me traen. Hoy, 2 años después, pidiéndole a mi padre que me perdone, que me disculpe, porque pues como humana se llena uno de cosas, pero ha venido recordándome permanentemente la razón por la cual me dio una voz que no tiene temor. Y a pesar de que esta tecnología vas a escuchar por ahí sonidos de los vecinos, estoy en mi casa, estoy en mi sala, acondicioné un poco para que se viera, pero normalmente no soy así, me gusta andar despeinada, casi no me maquillo, medio me hice una pequeña producción como para no salir tan desaliñada. Soy separada, vivo con mi hija en la ciudad de Cali, Colombia. Tengo muchos años en el Evangelio, conozco al Señor, sé del Señor desde que tenía 15 años, 14, 15 años, que mis padres se separaron estando muy niñas. Tengo una hermana hermosa, menor que yo, y una prima que es como si fuera mi hermana. Mi mamá vive en la ciudad de Cali y es uno de los motores más grandes que tengo y es uno de mis mayores detractores. Es la que siempre está mortificada diciéndome, Mili, peínate, Mili, arréglate, Mili, maquíllate. Y la amo porque es ese termómetro que me ayuda a entender que voy por el camino y muchas veces me dice, no, yo con usted en ese desfache y yo por allá no salgo. A quien amo profundamente. Quiero contarte por qué estoy haciendo este podcast y esto está en off, no trae ningún tipo de edición, yo no sé nada de eso, me he tenido que apoyar en mi hija, en el novio de mi hija, para poder dar inicio a esto porque tenía los equipos pero no sabía hacer el uso de la herramienta. Hace más de 15 años empecé en la ciudad de Cali de manera clara y contundente a enamorarme del Señor. Pero desde el momento que decidí hacerlo, llegué como muchos de nosotros devastada, llevada, como decimos en Colombia, en la inmunda. Y me acerqué a la iglesia donde se congregaba mi mamá y mi primer ministerio fue la radio. Por eso retomar la radio ha sido algo entre amores y odios y sí y no, pero entendí con claridad, de manera audible por parte de Dios, que Él había hecho un llamado con mi vida y que me había hecho diferente. Muchos me dicen Mili la loca y me encanta que me digan Mili la loca porque yo estoy loca, yo no soy normal. No me comporto normal, de las personas normales. Y si tú eres muy religioso, muy religiosa, mis segmentos son las mujeres. Dios me ha dado el privilegio hoy, hace unos años atrás, desde el año 2016, de pilotear un equipo de más de 40 mujeres en compañía de 2 ancianas maravillosas. Tengo pastoreo mujeres desde los 33 años hasta mujeres de 75 años. Eso ha sido para mí un privilegio enorme y he aprendido cosas extraordinarias. Pero desde el momento en que me acerqué, porque llegué muy mal de regreso a mi ciudad, después de haber viajado por el mundo, después de haber trabajado para grandes organizaciones como la Organización Carvajal, como la revista Semana, como la organización MAC, Baterías MAC,
De todas estas empresas me quedó hermosos aprendizajes, salí calificada como la mejor entrenadora en ventas en Latinoamérica, en la organización Carvajal, viajé por muchos lugares, entrené a mucha gente, mi pasión son las ventas, o esa era mi pasión, esa era de lo que yo vivía. Pero ¿saben algo? En toda esta mutación que ha tenido mi vida, de la que les iré contando poco a poco, entendí un propósito muy claro de parte de Dios, un mandato de parte de Dios. Y es mi voz y lo que he aprendido en todos estos años después de haber sido una crispeta, total crispeta. Para quien no sabe quién es el término crispeta, es esa persona que dice ser cristiana o dice ser religioso, pero apenas tiene el primer problema, apenas está bajo fuego, ¡prum!, explota y sale corriendo. Si tú eres religioso, si tú eres religiosa, yo te voy a dar una recomendación de amor. No te quedes. Vete para otro lado. Porque vas a entrar en conflicto con muchas de las cosas que yo puedo plantear en este podcast. Lo hago a título personal como Mili Andrea Emperador, no lo hago bajo la cobertura de mi iglesia, a cual amo con todo mi corazón. Tuve excelentes maestros, sigo teniendo excelentes maestros, pero mi mejor maestro está en el cielo, mi mejor maestro está en mi día a día. Y lo que voy a enseñarte a través de este podcast, porque entendí que debo hacerlo, mi dirección está hacia las mujeres. Y lo que voy a compartirte es mis vivencias, pero voy a enseñarte de la Biblia y voy a enseñarte lo que llevo más de 12 años aprendiendo. Fui crispeta desde los 14 años. Hoy tengo 49. Ejerzo discipulado para mujeres, trabajo con mujeres, como te lo dije. No soy pastora y sinceramente no estoy esperando que me den un título de pastora, le huyo a ese nombre. Mientras otras personas esperan con todo su corazón que les pongan la investidura, yo no necesito eso. Canto, danzo, predico, comparto, pero ¿sabe cuál es el mejor título que tengo? Yo tengo el título de la identidad en Cristo Jesús. Yo aprendí que cuando tú conoces realmente a Jesús, cuando conoces quién es Jesús y lo que representas para Jesús, no importa que te digan, durante infinidad de años me llamaron disque cristiana. Por eso este podcast se llama así, disque cristiana. Se me grabó eso desde que me acerqué. No se imaginan ustedes la cantidad de hates que yo recibí de la comunidad en la cual actualmente pertenezco, porque no me fui. Fui valiente, me sostuve, pero sé que hay muchas mujeres que no lo han sido y que se han enfrentado a estas situaciones y salen corriendo porque ahí me hicieron, ahí me dejaron, ahí me quitaron. No, mi invitación es que el recorrido que voy a hacer contigo, con una, con 1000, con 10,000, con cuantas Dios quiera que se conecten a este podcast, así sea una, lo que vamos a hacer juntas es aprender de la Biblia, pero en el transcurrir de este tiempo voy a irte contando las cosas que me pasaron, las cosas que experimenté. Tengo hoy la bendición enorme en el año 2024 de dirigir un equipo de damas. Soy la directora del equipo de danza de damas. Dios me ha entregado misiones loquísimas, como armar un grupo de mariachi cristiano, cuando en mi iglesia jamás era contemplado algo como eso. Mi iglesia y yo hemos crecido en este proceso. Por eso hago este podcast como Mili Andrea Emperador y me hago responsable de lo que yo en este podcast haga a título personal. No como el Centro de Fe y Esperanza, no como el Ministerio de Damas, no como lo que hago con el grupo de ASMISEF. Lo hago como Mili, como una hija que lleva más de 10 años sumergiéndose en la palabra y aprendiendo. Porque eso es lo que quiero que hagamos juntas. Y voy a arrancar por las mujeres invisibles de la Biblia. Voy a leerte algunos nombres para que te des cuenta. Hay muchas mujeres en la Biblia, muchísimas, pero normalmente escuchamos personas que predican de Esther, de Débora, de Ruth, pero no hemos oído hablar normalmente en prédicas de mujeres
que tuvieron cosas muy importantes para enseñarnos en la Biblia, pero son medianamente invisibles. Voy a hablarte de mujeres como Agar, voy a hablarte de mujeres como Atalía, como Asenet, como Drusilas, como Gomer, como Mical, como Rispa, como Séfora, como Basti, como Yael, como Lidia, como Bilha, como la bruja de Endor, como Asenat, como Abigail, como Abías y muchas otras mujeres más. Vamos a sacar del anonimato las mujeres que son invisibles. Yo le he llamado a esta primer temporada ellas, las invisibles. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Si lo que vas a escuchar para ti es edificante, ¿sabe cómo me ayudaría muchísimo? Que me escribas por mi Instagram. Si esto que yo voy a irte contando en el recorrido de lo que vamos a hacer en este podcast edifica tu vida, creces. El propósito es que aprendamos de la Biblia, que aprendamos quiénes eran ellas, qué pasó con ellas, de dónde venían. Hay muchas mujeres que no tienen nombre. No tienen un nombre, pero tienen una historia que contar, como aquellas dos mujeres que llevaron un hijo muerto y un hijo vivo ante el rey Salomón. Dos madres que se disputaban quién tenía el hijo vivo y quién tenía el hijo muerto. Así muchas de ellas, yo quiero desempolvarlas, hacer visible lo que es invisible. Vas a escuchar ruido, yo no sé editar, yo no sé hacer nada de eso y no me importa. No me importa, lo único que realmente me importa es que soy inmensamente apasionada y eso es hacer al límite las cosas. ¿Por qué me atrevo hoy? ¿Por qué lo hago hoy? Porque cada día descubro de manera más contundente que cuando nos acercamos a Dios, pero no conocemos a Jesucristo, no podemos llegar nunca al Padre, porque la palabra dice que nadie llegará al Padre si no es a través de su Hijo. ¿Cómo conozco su Hijo? A través de la Biblia. Soy católica, apostólica, romana. Crecí durante toda mi infancia en una familia cristiana, apostólica, romana. En mi casa todos los días había misa en la mañana y misa en la noche con mis abuelos. En mi casa todos los días había rosario porque mis abuelitos, esa era su creencia. Y sabes, eres testigo de Jehová, eres mormón, eres ateo, eres atea, eres protestante, no importa. No importa cuál sea tu naturaleza, en qué creas, pero si crees en algo, si crees en Dios, de pronto este podcast puede edificarte. Yo voy a arrancar por las mujeres, son muchas. Yo quiero hacer visible lo que es invisible en la Biblia. ¿Por qué las mujeres? Porque mi llamado son las mujeres. Durante muchos años desarrollé conferencias de empoderamiento femenino y a muchos auditorios, a muchos públicos, pero nada me apasiona más en este momento de mi vida que estos últimos 10 años, después de haber llegado quebrada, fracturada, llevada, entender que con mi diferencia, con mi locura, con mi forma tan diferente de ver las cosas, conociendo a un Dios verdadero, conociendo al Dios que me ama. Yo siempre le digo a mis discípulas, Dios dio un precio muy alto por ti y por mí. Hagamos que tu madre en Cristo se refleje, se note, valga la pena. Y a eso es a lo que yo te voy a invitar en este podcast. Si ves que esto puede servirte, voy a tener un episodio semanal. Si quieres hablar de alguna otra mujer de la Biblia, si quieres algún orden cronológico, yo tengo un orden con el que voy a trabajar y voy a trabajar con estas mujeres invisibles. Si tienes dudas, si tienes preguntas, cierro este primer podcast diciéndote: si hay algo que me sirvió durante mi carrera universitaria y del tiempo que llevo en el Evangelio, es entender que Cristo no está muerto, que no está en un madero, que Él está en mi corazón y está en tu corazón si tú decides aceptarlo. Pero necesitamos conocerlo.
Y para conocerlo necesitamos conocer la Biblia. Y la idea es que lo hagamos divertido, lo hagamos sumergiéndonos, porque estas ropas, porque usaban esto, porque se usaba en ese tiempo, en esa época no había lo que hoy en día es esto, hacer el símil de lo que se manejaba en esa época y lo que hoy en día tenemos. Sé que va a ser una experiencia muy linda. Yo aprenderé mucho más y me muero de ganas por aprender contigo si deseas hacerlo. Si crees que puedes aprenderlo, si quieres hacerlo, puedes escribirme en mi Instagram. Me encuentras como miliandrea19 en Instagram. En Facebook me encuentras como miliandrea emperador. En YouTube me encuentras como miliandrea emperador. Una amiga más que tienes para que podamos crecer juntas. Y en el recorrido de estas experiencias, de estos episodios de cada mujer, voy a irte contando anécdotas de cosas que me pasaron, pero como yo era tan preguntona, y en esa preguntadera, lo primero que yo hice fue preguntarme, oiga, pero es que ese señor que está ahí hablando, esa señora que está ahí hablando, todo el tiempo dice, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Oye, es que esa señora tiene el WhatsApp de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no lo entendía. Y quiero decirte esto, y es, para hablar con Dios debemos orar con Dios. Y para recibir respuesta de Dios debemos recibirla a través de lo que Él nos dejó diseñado, que es su palabra. Te lo pongo de esta manera. Si tú necesitas hablar con alguien, tienes varias formas de hacerlo. Una, lo llamo por teléfono. Dos, le escribo un email, le escribo un WhatsApp, le escribo un texto, cualquier comunicación escrita. O voy presencialmente y me encuentro con él o con ella. Y la respuesta van a ser muy similares. Para hablar con Dios, Él nos dejó la oración. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Orar. ¿Y de qué manera Dios te responde? Te responde a través de su palabra. Entonces no puedo conocer a alguien que yo no conozco, porque no sé si me está hablando en sentido figurado, si me está hablando de una manera dulce o me está diciendo pilas. Cuando yo conozco a Jesús, me apasiono con Jesús, quiero contarte cantidad de cosas que vas a poder experimentar. Entonces aprendí que la forma de Dios me dijo, y es que Dios me dijo, es que les hablaba, les contestaba a una petición, a un clamor, a una oración. Ahora, ¿por dónde te puede contestar Dios? A través de su Biblia, leyendo un texto, a través de una canción, escuchando la letra, a través de una prédica, a través de un podcast, a través de una prédica en YouTube o en cualquier línea. Pero debes aprender a discernir. La palabra dice, retened lo bueno y desechar lo malo. Yo una vez estaba viendo un canal en televisión que se llama, empieza con la E y termina con la C. Y estaba canaleando y una señora salió y dijo, Dios está completamente de acuerdo con las cirugías plásticas. ¡Claro que sí! Les voy a demostrar cómo Dios busca una iglesia que está sin arruga y sin mancha. Y yo dije, no puede ser. ¿Será verdad? Y me puse a leer el texto. Y la señora sacó completamente de contexto para justificar que tenía relleno, tenía votos, tenía... Bueno, si tienes el dinero para hacértelo, aleluya. Pero no era lo que la palabra decía. Ella hizo una mala interpretación de ese versículo y lo ajustó a él. Y eso vas a encontrar, cómo la gente ajusta los versículos bíblicos a lo que les parece. Y como yo soy tan preguntona, en esa preguntadera encontré una forma de preguntarle a mi padre y que él me contestara, porque además de preguntona soy terca, reterca. No, ¿quién dijo terca? Soy la mamá de la terquedad. Pero así como Gedeón ponía vellones, el Señor me confirmaba, y esto que estoy haciendo a través de esta herramienta, el Señor me la ha confirmado muchas veces y ya no tengo más excusas. Voy a hacerlo. Así me escuche una, amén, serás mi amiga y vamos a crecer juntas. Así me escuchen 1000, amén, seremos amigas. Lo que realmente me interesa es que aprendas
Y en el recorrido te iré contando cómo todos los días me acercaba y me decían, esa es una mundana. Cada vez que llegaba decían, ¡ah! ¿Y eso qué es cristiana? ¡Ah! Y dizque cristiana. Todos los días lo veía. Todos los días lo sentía, me menospreciaban, me maltrataban, me hacían la menos, conmigo no, me sentía como doña Florinda y Kiko, chusma, chusma, brrr, así me sentía. Pero yo iba a la intimidad de Dios y Dios me decía, es que yo te hice loca. Fui yo quien te selló loca, porque te necesito loca. Hay mujeres que se les ha olvidado sonreír. Encontraron en las iglesias un refugio, pero apenas encontraron la identidad, apenas encontraron lo que es natural, los humanos, todos nos equivocamos, pero Jesucristo no. Él no se equivoca, Él no se equivocó contigo. Por eso, si esta aventura te interesa, si quieres aprender conmigo y escuchar algunas de mis historias y que estas historias de pronto te ayuden a comprender o a ser valiente y seguir adelante en tu recorrido, bienvenida, bienvenida a este podcast Disque Cristianas. Se despiden Mili y Andrea Emperador diciéndoles Dios las bendiga mucho, 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 mucho. Un abrazo para todas.